En este video vamos a resolver el ejercicio número 2 de la tarea número 1 del curso de electrónica analógica. Para empezar, este segundo ejercicio nos pide una resistencia que limite la corriente del circuito a 30 mA. Para esto vamos a redibujar el diagrama del circuito en dos ciclos, que son los que tiene la fuente, el semiciclo positivo y el negativo. Esto con el fin de buscar ecuaciones de mallas que nos permitan resolver para encontrar una resistencia que cumpla las condiciones en cualquiera de los dos casos. Como se puede ver en el caso del semiciclo positivo, la resistencia nos dio negativa, cosa que no puede existir, lo que significa que esta resistencia es descartable. Por lo que en el semiciclo negativo vamos a buscar cuál es ese valor de resistencia que nos están pidiendo. Para esto también redibujamos el circuito utilizando una fuente de tensión directa como el equivalente del circuito de la fuente VS en este ciclo. Nuevamente se plantean las ecuaciones de malla para resolver y encontrar la resistencia. En este caso la resistencia dio positiva y dio de 976,6 ohmios, por lo que esta es la resistencia que limita la corriente del circuito a 30 mA. Para el segundo inciso del problema vamos a dibujar la tensión de salida del circuito. Cabe mencionar que en el semiciclo positivo, como nos dio una resistencia negativa, significa que la corriente del circuito en realidad iba en sentido contrario. Esto implica que el diodo quede como un abierto, por lo que nada más se van a medir los 20 voltios que nos está dando la fuente de tensión de entrada. En cambio, en el semiciclo negativo el diodo sí va a conducir, por lo que aquí sí va a haber una diferencia de tensión de aproximadamente 9,3 voltios o 10 menos 0,7 voltios. Para el inciso C del problema se van a calcular las corrientes RMS y promedio del diodo. Para calcular la corriente promedio del diodo se utiliza la fórmula de 1 entre el periodo multiplicado por la integral de 0 hasta el periodo con la función de la corriente dentro. Como se ve en el video, la corriente da 18 mA. Para la corriente RMS se utiliza la fórmula dada en el enunciado, que es muy parecida a la anterior, nada más que la función que está dentro de la integral se eleva al cuadrado y se le aplica una raíz a toda la expresión. Esto nos dio como resultado 23,24 mA de corriente RMS. Para la última parte del problema se van a utilizar las corrientes promedio, máximo y RMS calculadas en incisos anteriores para calcular la potencia consumida por la resistencia. Como se puede ver, la corriente promedio da una potencia de 316,4 miliwatts. Utilizando la corriente RMS se obtienen 527,4 miliwatts. Y por último, utilizando la corriente máxima se obtiene un resultado de 879 miliwatts. Cabe destacar la diferencia que existe entre la potencia obtenida utilizando la corriente RMS y la corriente máxima. Esto deja ver que regular la fuente de tensión también regula la cantidad de potencia que se le entrega a los componentes. Por último tenemos la simulación del circuito. Del lado izquierdo está el diagrama donde podemos ver la fuente de tensión cuadrada, el amperímetro que nos mide 30 mA aproximadamente, el diodo y la fuente utilizadas, al igual que la resistencia calculada. Como se puede ver en el watímetro, el máximo que se obtiene es 874 watts, que ronda el valor calculado teóricamente. Adicionalmente, del lado derecho podemos ver la forma de onda nueva que nos entrega el circuito, siendo el máximo aproximadamente 20 voltios y el mínimo lo que parecen ser unos 9,25 voltios o 10 menos 0,7 voltios. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 3 de la tarea número 1. En el inciso A nos piden encontrar la corriente IS, R2 y R3 a lo largo de los diferentes intervalos de VS. Para esto primero vamos a plantear una ecuación de nodo que nos ayude a encontrar las corrientes que entran y salen de este nodo. Primero, para R1 sería el voltaje de la fuente entre la resistencia R1. Para la corriente R2
sería el voltaje de la fuente menos 2 voltios menos 0.7 voltios entre la resistencia R2. Para IR3 sería el voltaje de la fuente menos 4 voltios menos 0.7 voltios entre la resistencia de 500 ohmios. Con estas ecuaciones podemos encontrar las diferentes expresiones de corriente dentro del circuito. Posteriormente vamos a redibujar el circuito para que quede claro el análisis de nodos realizado. Cabe destacar que para la corriente R2 y R3, estas no pueden tener valores negativos, ya que este valor negativo significa que la corriente iría en el sentido contrario del diodo. Lo que pasa es que la corriente en realidad, si da negativa en el cálculo, es cero, ya que el diodo no va a estar conduciendo. Por lo tanto, vamos a escribir estas expresiones. Posteriormente vamos a crear una tabla donde podemos almacenar todos los valores que vamos a calcular de las diferentes corrientes a lo largo de los diferentes intervalos de voltaje de VS. Primero vamos a empezar calculando la corriente de R1 utilizando la calculadora. Continuamos calculando los valores de corriente de la resistencia número 2. Luego seguimos con los valores de la corriente para la resistencia número 3. Por último, como habíamos establecido en la ecuación de nodo, IS es la suma de todas las demás corrientes, por lo tanto vamos a realizar la suma de todas estas. Aquí se puede apreciar la tabla completa con todos los valores de IS, IR1, IR2 y IR3 para los diferentes intervalos de VS. En el inciso B se nos pide graficar la corriente S contra el voltaje S, por lo tanto vamos a utilizar los valores obtenidos en el inciso anterior para realizar esta gráfica. Como se puede apreciar, al inicio la curva no es tan recta como parece serlo, sin embargo a partir de los 6 voltios tiene un comportamiento lineal. Y posteriormente tenemos la simulación del circuito. Esta fue hecha en LTSpice. Del lado izquierdo tenemos la gráfica, del lado derecho tenemos el circuito utilizado. Ahí se pueden ver los diodos, las fuentes de 2 y 4 voltios, la fuente de entrada, y del lado izquierdo la corriente contra el voltaje de VS. Como se puede ver, hay una diferencia considerable respecto al dibujo hecho a mano. Sin embargo, esto se debe a que LTSpice utiliza modelos más exactos de diodos y no el modelo ideal. Adicionalmente, con el apoyo de los cursores se puede ver cómo los valores calculados están bastante cerca de los valores que nos da la simulación. Por ejemplo, al tener 9 voltios, IS nos da aproximadamente 30 miliamperios. Al igual que con 10 voltios. Con 10 voltios da alrededor de 35 miliamperios.